universoseinseiya.com. Bueno, empezamos este programa especial, gracias a la gente que nos estuvo esperando ahí en el chat. Como siempre, primero hay que acomodar un poquito el programa, después compartirlo en los grupos y demás. Así que, bueno, gracias por la paciencia. Como bien dije ahí, comenté en el chat, este es un programa especial dedicado a la actualidad del manga de este universo Saint Seiya. ¿Qué pasa con el manga de Saint Seiya en estos momentos? Vamos a hablar un poquito de todo, porque no solo vamos a hablar de este nuevo manga de Kurumada que se anunció, qué se nos viene, qué puede ser, aunque ya hay pistas ahí, también vamos a ver qué nos gustaría que fuera, o cómo nos gustaría que fuera, y demás. Pero también vamos a hablar de la actualidad de los otros mangas, el episodio G Assassin, por supuesto. Vamos a debatir un poquito qué rumbo está llevando este manga y los últimos 2 capítulos. Vamos a hablar también de qué pasa con el Next Dimension, porque la gente sigue preguntando por él, evidentemente, ¿qué está pasando? ¿Este año pasaremos sin ninguna tanda? Ya veremos. También vamos a hablar un poquito del Santiago, qué pasa con este manga, qué ha salido últimamente de él. O sea, una mezcla de toda la actualidad del manga de Saint Seiya en este programa especial. Pero antes de empezar de lleno con todo esto, a ver si se nos está escuchando bien, que la gente del chat nos diga. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Porque hasta ahora no he leído a nadie que diga que no se escucha. Bueno, voy a presentar a la gente que me está acompañando, por supuesto, porque un programa especial no puede existir sin la gente que hace grande a Universo Saint Seiya, que son los colaboradores, gente que incluso tiene sus propias páginas también, pero que son apasionados de esto, de Saint Seiya. Vamos a empezar por Alex, del administrador de Dame tu Fuerza Pegaso. Alex, ¿cómo va? Muy buenas noches a todos, o días, o cuando nos escuchen en diferido. Aquí andamos ya preparados y listos para empezar este recopilatorio de hablar sobre lo que existe ahorita actualmente y nuestras visiones sobre los mangas de Saint Seiya. Por supuesto que también lo tenemos aquí a Pollux. Pollux, ¿cómo va? Con mucho gusto, uniéndome una vez más a uno de estos programas especiales que ya se extrañaban y saludando a todas las personas que están haciéndonos el favor de escucharnos. Les agradezco que estén aquí, que estén al pendiente de todos estos programas y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar primero por lo último que ha salido en cuestión de capítulos, que es el episodio G Assassin, y para eso lo tenemos a Alex, que yo sé que me lo había dicho por privado, tenía mucha ganas de debatir de este manga también, porque no hace mucho se hizo un programa especial también en el podcast regular sobre cómo iba la cuestión del episodio G Assassin, porque mucha gente por ahí se pierde con este manga. Así que bueno, Alex, un resumen de los últimos 2 capítulos, lo debatimos un poco y vemos qué pasa con este manga. Bueno, en resumen, el 113 inicia lo que sería estamos ya en el enfrentamiento entre Shura y Ayoria Zeus, o lo vamos a poner Ayoria. El capítulo se llama Echo. Esto es en referencia a lo que Shura explica sobre que la existencia tanto de él mismo como del cuerpo de Ayoria son un eco en las líneas temporales que se han agitado y que debe de terminar con ellos dos porque ellos dos fueron los primeros en cruzar esa barrera. Vemos como Ayoros del Caos está expectante de esta pelea porque cree, o lo que se entiende es que él quiere que en esta pelea el escudo protector que está actualmente en la Tierra se rompa y ya él poder entrar de lleno a la batalla, ¿no? En el 114 vemos cómo se desarrolla esta pelea. Vemos que Shura tiende a alcanzar lo que sería el poder del noveno sentido, ya que se enfrenta a Zeus, lo repele, pero en esta dinámica, Shura pierde el brazo, porque si no, no es él, y vemos como Ayoria a Zeus le empieza a comentar que ese sacrificio no es lo suficientemente fuerte como para vencerlo. Shura parece demasiado confiado, algo ha de saber, o algo tiene planeado, ya que incluso él les dice a los clásicos, a Seiya, Shiryu, Shon, Andrómeda e Iki, que ya traen las armaduras doradas, que no se metan en esta pelea, que esta pelea es justamente entre ellos dos. Y con eso terminamos este 114, que está como desarrollándolo. No hay una fecha exacta de cuándo viene el siguiente,
que normalmente ya está saliendo como una vez al mes, así que espero la primera semana de abril ya poder tener alguna novedad y cómo se va desarrollando esta pelea que, entre comillas, no sé si final, pero por lo menos climática. Bueno, pero acá vamos a empezar a meternos. A ver, ¿cómo ves, Alex? Yo sé que vos tenías ganas de hablar de esto. ¿Cómo ves cómo se está desarrollando esa historia? ¿Realmente vos crees que todavía falta mucho por parte de Megumo por meter en esta historia para que se vaya clarificando más? Es que esto es tan rara la cosa. El problema está que la historia misma o da para mucho o la puedes terminar ahí mismo. Yo creo que vamos en el tomo 15. Bien, no creo que Okada mismo caiga en el error que le pasó la vez pasada de que termine más abruptamente posiblemente se está acercando a lo que sería ya a develar lo que es realmente el centro de la historia. Yo estoy pensando que evidentemente el que está detrás de todo esto es Pontos. Y en algún momento tiene que aparecer. Yo creo que después de esta pelea se tiene que hacer una revelación y ya empezar como a cerrar. Personalmente me gustaría todavía muchas peleas más que ver, o sea, unos 2, 3 tomos más para llegar a los 22 y 23, porque se da para mucho, o sea, lo que ha planteado Okada da para mucho material que explotar. O sea, esta parte de las armaduras dobles, que te puede enfrentar Kiki contra mismo Mu, o toda una pelea entre los tres carneros, porque recordemos que también hay estación. O sea, hay mucho todavía que puede él explorar, pero no sé realmente cuál es su intención, y por eso el manga en sí me gusta, porque no he dilucidado realmente hacia dónde va terminando la historia, ¿no? O sea, tiene que terminar todo este arco. Yo estoy seguro que tiene que aparecer Pontos y después de eso tiene que hacer un cierre para que las líneas temporales no se vean afectados, y como ahorita si ya Ayoria y Shura están alcanzando ese nivel y todo parece indicar que van a despertar el Dunami de lo que serían las entidades primigenias, entonces dices, y todo eso tiene que calzar en algún punto para que regresen a la línea temporal normal y todo se desarrolle como todos los conocemos, ¿no? Entonces, le puede todavía colgar algo, de ahí sí no sé qué tanto más o qué tanto lo dejen, pero espero que lo dejen, que se explaye por lo menos otros 7, 8 tomos fácilmente. A ver, recordando, haciendo un poco de memoria, también el manga clásico del episodio G terminó en el tomo 20, después de que Megumo tuvo que tomarse casi un año sabático por un problema de salud. Sería interesante saber hasta dónde puede estirar esta historia, porque acá estamos ante una batalla muy llamativa, muy importante. Estamos hablando de Ayoria, de Leo, pero en este caso es prácticamente Zeus. Estamos hablando del Zeus del Lost World, ¿no es cierto? Sería del otro mundo. Correcto. Es una batalla entre dioses. Yo no sé. Sí, la intervención de Pontos, como lo decíamos en este programa especial que se dio en el podcast regular, tiene que estar por algún lado. Más que nada, teniendo en cuenta que esto es una continuación del episodio G clásico y Pontos sigue ahí. Por la forma en la que terminó el episodio G clásico, sabemos que el personaje no terminó su obra. Pero bien, ¿cómo lo conectará? ¿Cómo terminará esta historia? A ver, habría que ver qué piensa la gente en el chat, a ver si hay gente que lea el episodio G Assassin, qué les parece esta historia, cómo creen ustedes que debería terminarlo. Una pista, sí. Ya hubo ahí una pista que dejó cuando Ayoros de Lost World o Ayoros del Caos, como yo le digo, le corta la cabeza a Atena y empieza como, y él mismo lo dice, ¿no? Como este mar negro que lo empieza como a poseer y fluirse del Pontos. Yo estoy seguro que en algún punto vas a tener que él está moviendo los hilos para justamente seguir con su despertar de su madre, ¿no? Y aquí la pregunta realmente sería, ¿y si eso pasa, habrá una continuación después de episodio G? O sea, de episodio G Assassin, o sea, porque puede terminar el episodio G Assassin un poco bien y todo, o lo puedes seguir alargando porque tendrías el despertar o el no despertar de Gea, que ese sería el último gran enemigo que pudieran tener, ¿no? Pero no sé hasta dónde le dé, porque pues sí, evidentemente
si se fijan, también ha estado como ralentizando un poco la salida de los capítulos. O sea, antes era mucho más rápido, casi eran semanales, y después se hizo una vez cada 2 semanas, 3, una vez al mes, y así estamos ahorita. Claro. Entonces, no sé qué tanto le dé para justamente, porque hay mucho material. O sea, él acaba de plantearnos un mundo que no tiene límites per se. O sea, es como, tienes un montón de historias, aún no hemos visto qué pasó con el rey Arturo real que vino del pasado. O sea, hay un montón de hilitos que todavía están ahí que se pueden explotar o los puede dejar ahí, que espero que no, pero no sé, es como complicado pues saber si ya está en el último tramo, porque pareciera que esta batalla sería como la final, ¿no? Pero todavía la veo muy pronto en el desarrollo completo porque faltan muchos hilos por cerrar. A ver, yo siempre he escuchado mucha gente que lo que no le atrae principalmente a este manga, ya lo sabemos, es el diseño de personajes. Pero en este caso concreto del episodio G-Assassin, la cuestión de haber metido en el universo de Sensei a esto de los mundos paralelos, de las líneas temporales, hay gente que realmente se hace bola, porque no le gusta, muchas veces es plausible que a una persona le pueda no gustar la cuestión de los viajes temporales y los mundos alternativos y demás, porque muchas veces depende mucho del narrador, de quien escriba esta historia, de que toda esta historia no se termina siendo un bolonqui que ni el autor lo entienda por momentos, porque eso es lo que muchas veces se juega en eso. Pero yo quisiera saber, por ejemplo, en este caso, la opinión de Pollux, que yo sé que él es un ávido lector de cómic y sabe, por ejemplo, un lector de ese cómic también, y sabe con estas cuestiones de empezar a jugar con las líneas temporales. A ver, ¿qué le parece a él como fan de Senseiya también esta cuestión de que Megumo y Kurumada, por supuesto, porque Kurumada sabía esto, sabía lo que Megumo quería desarrollar, en todo caso probablemente haya sido idea de los dos, ¿qué le parece a él esta incursión de los mundos paralelos, de las tierras paralelas o las líneas temporales, personajes que se enfrenten de distintos tiempos en las épocas o de otros mundos? La verdad es que a mí me parece un manejo pues novedoso, era una cuestión que no estaba pues realmente esperando dentro de esta franquicia. Sin embargo, creo que en el sentido de uso de universos alternativos y paralelos, pues realmente no es algo nuevo en el mundo del manga. Pues el propio Dragon Ball maneja líneas alternativas de tiempo que se van cruzando también. Y bueno, la diferencia que yo veo con respecto a lo que es Caballeros del Zodíaco y otras historias de manga que utilicen este recurso es el hecho de que este sí se aproxima un poco más hacia el manejo occidental que bien está señalando en este momento, Asgard. Me parece que Caballeros del Zodíaco es una historia que en muchos sentidos se maneja más como una franquicia occidental que la tradicional oriental, en donde existen estas otras líneas alternativas, pero no necesariamente salen en forma de spin-offs. Entonces, a mí la verdad es que me parece muy atractivo. Entiendo que haya gente que no se sienta muy pues entusiasmada con la idea de tener que estar revisando estas líneas alternativas, pero a mí sí me parece un regalo de parte del autor original, y creo que, como bien dices, hay un plan, al menos un esbozo de esta existencia de diferentes líneas alternativas y universos que se ha venido narrando, pues por lo menos para mi punto de vista, creo que desde The Lost Canvas hacia el final de los guidance de Lost Canvas ya se hablaba de realidades alternativas, francamente, incluso hablando de una realidad en donde Hades había ganado. Entonces, creo que todo eso, en conjunto con lo que se presentó con Cronos en Next Dimension y la Laguna del Tiempo, hablando de otras realidades, abre toda esta posibilidad de saber que todas estas líneas de tiempo precisamente son válidas en sí mismas y que todas emanan de un universo primo, que en este caso sería la historia clásica, ¿no? Yo tengo mi teoría de que en algún punto todo esto es planeado, pero sé que es un sueño mío porque no sé si... He visto tantos esbozos que tanto Kurumada como Okada coinciden extrañamente en la tanda de Kurumanes, en temas, inclusive
haciendo énfasis sobre la son que no sé, o sea, a mí me daría un infarto casi, de que quiere verificación de como Frank, tipo, en teoría todo es canon y nada es canon porque todo es canon. Entonces, todo lo oficial se vale y todo está corriendo su propia tierra y básicamente el canon en sí es como la tierra que el autor la primió de más, pues es su propia historia. No sé si va para allá, me espero si algo pasara, pero la verdad creo que me da muchos esbozos, como tengo algunos de lectores. Este episodio es así, por eso me ganó, me une las dos cosas que, como esta de multiverso, líneas temporales y demás de DC, con Senseiya, y el resultado, por lo menos hasta ahorita, me ha gustado. Cuidado, Alex, que se te está entrecortando un poquitín. Ok. Fíjate si puede ver si es la conexión o algo. Sí, más o menos, a pesar de que se te entrecortó, se te entendió la cuestión de por dónde querías ir, la cuestión de las líneas temporales, que te gusta cómo se están llevando y si realmente hay o no una mano del autor original detrás de todo esto, por supuesto, habiéndolo definido con el autor de este manga, Megumi Okada. Sabemos mucho de que hay una cierta relación un poco más cercana entre Kurumada y Megumi que tal vez con los otros autores. Esto no quiere decir que Kurumada a los otros autores les tire el manga por la cabeza y digan, bueno, ustedes hagan lo que puedan. No es así. Pero se ha visto muchas veces publicadas un par de fotos, no necesariamente entre ellos, porque sabemos muy bien que a Megumi no le gusta mucho la cuestión de la fotografía. Es más, siempre hubo una confusión ahí de quién es Megumi Okada. Por ahí recorre en la web una foto que dicen que es Megumi Okada, que es un oriental de complexión delgada, pero en realidad ese ya se confirmó que no es Megumi Okada. Pero bueno, dejando esto de lado, sabemos de historias entre ellos porque el propio autor lo ha comentado, las reuniones que han tenido entre Megumi y demás. Incluso fue el mismo Kurumada quien le pidió a Megumi volver a Senseiya después de que había terminado el episodio G clásico. O sea, hay una relación más cercana. Y sí, existe de hecho una crónica más o menos que hace el propio Masami Kurumada comentando, no recuerdo si es el propio Masami o fue Okada el que lo narra, pero justamente lo que provocó este acercamiento fue una especie de admiración que sintió Kurumada hacia Megumi Okada precisamente ante el hecho de haber continuado con la historia a pesar de tener esta dolencia en los dedos, ¿no? Que de alguna manera lo hermana con Kurumada, que padece el mismo problema, y entonces es por eso que él se acerca a Megumi Okada a pedirle que por favor retome la historia con ese espíritu que de alguna manera hace que sienta pues una resonancia con él en cuanto a lo que es el compromiso y pues estas ganas de sacar adelante una historia, ¿no? Vamos a ver si la gente también quiere preguntar algo, como digo, si quieren los que leen este manga, si quieren aportar alguna cuestión que quieren que comentemos entre nosotros, con la gente del chat y viceversa. No hay problema, para eso está el chat, lo estamos leyendo. Acá Humberto pregunta, ¿cuándo veremos una línea temporal alternativa donde el Next Dimension avance? Ya, tranquilo, compañero, ya vamos a estar hablando de Next Dimension en su momento en este mismo programa. Porque hay que hablar del Next Dimension porque la gente pregunta siempre por él, así que bueno. Javier dice, hola a todos, un saludo desde Chihuahua, México. Acá un compatriota de Pollux y de Alex. A ver, Juan Santo Divino, yo creo que se avecina algo que tiene que ver con Poseidón y no se me da la sensación que Kurumada tratará más esa parte del mundo de Senseiya. Bueno, ya estaremos hablando, evidentemente se refiere a este nuevo anuncio de Masami Kurumada. Ya también estaremos hablando, por supuesto, de él. A ver, ¿qué más? A ver, Alex, si es que ahora no se te entrecorta, ¿querías comentar algo más que viste que faltó comentar en su momento cuando se hizo el programa especial del episodio G Assassin? ¿Alex? Sí. Perdón. Estaba muteado. Sí, es que tenía en mute el micrófono, perdón. Sí, ¿querías comentar algo más? ¿Algo que se nos haya estado escapando con respecto a la historia?
Miren, no sé, yo tengo muchas teorías locas sobre esta, sobre todo porque cada vez que regresa en la tanda hay como esta de batallas y luego regresa con algo nuevo, como lo que pasó con Poseidón. Ujú. Honestamente, me interesa, es de los que estoy ahorita siguiendo, de los spin-offs, este es el que más me gusta, sobre todo por, un poco lo comentábamos fuera del aire, de que no se siente que tiene como un cajón de hacia dónde llegar, ¿no? O sea, sé que eventualmente, evidentemente, Shura y Ayoria tienen que regresar a su tiempo. Claro. Ya. Pero todo lo que pasa en el futuro se queda en el futuro, entonces todo esto es nuevo y da para mucho y justamente me atrapa que no sé dónde está el final, ¿no? O sea, que no tengo idea hacia dónde va Okada realmente, porque cada vez que medio siento para dónde va, me la cambia, introduce un nuevo personaje, va metiendo cosas y me ha gustado. Hasta ahorita ese es para mí, este es de los que más sigo y justamente creo que se nota mucho en mi página, pero creo que este es de los mangas que más aprecio le tengo por esa parte, ¿no? Que se ha atrevido a como a seguir y que rompió esta temporalidad que había de Senseiya, Ujú. sobre quedarnos como en los 90s. Y eso personalmente a mí me gusta mucho, o sea, y vemos también a los de bronce y a justamente personajes de mismo Next Dimension que ha usado, entonces creo que tiene algo de libertad, que si algo fuera y que si están preparando eso, pues bueno, pudiera esperar que todo este lapso que ha sido de tranquilidad para algo más grande se pueda compensar si decidieran entre todos los autores ahorita y evidentemente con la batuta de Kurumada de hacer como, entre comillas, crisis de tierras infinitas o esta unificación de universos, o esta explicación de que todo es parte de un todo. Yo estaría muy feliz, pero bueno, ahora solo me queda especular y teorizar, porque si pasara fuera, para mí es el siguiente nivel que la franquicia necesita. Es algo que siempre se Pero está... yo, Sí, o sea, mira, dale, entiendo todo lo que estás diciendo. Dale, Pollux. Sí pienso que en un momento dado sería poco probable que realmente Kurumada desarrollara algo así. Siendo francos, o sea, considero que sería una mordida más grande de lo que él podría masticar. Creo que él ya tiene las manos ocupadas con Next Dimension, o sea, a menos que en algún momento él hiciera una suerte de cruce, ¿no? Con su historia, cosa que yo en lo personal dudo. O sea, no creo que Masami Kurumada vaya a recurrir a un cruce oficialmente dentro de su manga, o sea, canónicamente hablando. Si acaso hay una intención, muy probablemente correría de manos de algún otro autor, quizá el propio Megumi Okada, con alguna información que le vaya dando Kurumada, pero siempre cualquier cuestión parecida a lo que tú estás comentando, por muy atractiva que suena, porque a mí también me suena muy atractiva, creo que nunca terminaría de conformarse como parte de lo canónico estricto, porque me parece que sería una historia sumamente enorme en cuanto a su alcance, y creo que Kurumada en ese sentido está atrapado ya ahorita en Next Dimension, y evidentemente pues todos estamos esperando que se vaya hacia otra dirección eventualmente, que es la saga del cielo o la supuesta saga del cielo, que quizá de pronto tal vez ni haya saga del cielo y se brinque directo a saga de Cronos por falta de tiempo o por lo que sea, ¿no? Sí, ahí habría que traer acá a colación un poco el debate que tuvimos fuera de micro. La cuestión de que un mangaka, por ahí, como le pasa a Chimaki Kuori, que ya vamos a llegar también a la actualidad un poco del Santiago, esto de la cuestión de que, por ejemplo, lo que le pasa al Santiago es que está muy encajonado entre los hechos, los eventos que suceden en el manga clásico. Y eso muchas veces a la cuestión narrativa hace que sea un poco más limitado la cuestión que un autor pueda desarrollar ahí. Porque tiene ciertas cuestiones que si quiere ser congruente con el manga clásico y no salirse por la tangente, sí o sí tiene que seguir. Una de las ideas que hablábamos fuera de micro, por ejemplo, sería que, por ejemplo, si Kurumada quiere ir a la saga del cielo, la batalla con Crono, lo que sea, a futuro, y por ahí no tenga tiempo de desarrollar otras ideas, hablábamos, por ejemplo, de una idea que habíamos tenido acá, y comentábamos, por ejemplo, que nos gustan mucho los diseños de Chimaki Kuori, lo que sería tener una historia, por ejemplo, del origen del universo de Sensei, algo parecido a lo que se cuenta en el Hipermito, pero no tiene por qué ser igual, pero en este caso guionizado por Masami Kurumada,
con unos bocetos de lo que se van a ver en los personajes y las armaduras, pero diseñado y con todos los dibujos en el manga, por ejemplo, de Chimaki Kuori. Esta sería una posibilidad también para que el manga siga expandiéndose, pero en este caso no tengamos que depender sí o sí de que para que sea canon lo tenga que dibujar Kurumada. Pero como bien dije en su momento, y no quiero contradecirme, Masami Kurumada es un autor muy chapado a la antigua, y esta es una de sus obras importantes, y para nosotros la más importante, y yo creo que él quiere terminar la historia de Saint Seiya. Entonces, yo veo mucha gente pidiéndole, ¿y por qué no se la da a otro dibujante? Y porque sería como resignarse a no poder terminar él la obra, como la empezó. No sé qué le parece a Pollux, a Alex, esta cuestión. Y a mí me parece que lo que tú dices es que, bueno, sí, yo entiendo, y de eso también, adelante, por eso es una teoría loca mía, pero realmente también es como si la terquedad, y esto lo admiro, que tiene 10 años justamente peleando con esta parte, pero el cuerpo va a tener un límite, entonces no sé qué le vaya a ganar más. Si esta sensación o este ánimo, este ímpetu que él tiene de terminar lo que ha empezado, o que realmente ya no pueda, pero físicamente, no porque no quiera, sino porque físicamente ya no le dé. Y que dejemos la historia inconclusa también. O sea, es como la otro lado de la balanza que también puede pasar. O sea, pienso que sí hay un riesgo en que haya una obra inconclusa de Kurumada, pero no necesariamente que no exista un final de la historia. ¿Por qué? Porque precisamente, pues, ampliando un poco más la cuestión que estaba yo comentando hace rato sobre el manejo de la franquicia más parecido a lo occidental, sí considero que hay un plan de Kurumada eventual para retirarse. Y yo creo que él está perfectamente consciente que va a llegar un momento en el que no va a poder continuar. El hecho es que él, evidentemente, como bien dice Asgard, no va a dejar de contar su historia clásica. Esto lo va a hacer hasta que el cuerpo le dé, tal cual como tú lo dices. Yo creo que él todavía tiene tiempo, o sea, eso sí también lo pienso. Tendemos a pensar que es una persona muy grande. No creo que sea tan grande. La esperanza de vida en Japón es bastante alta y bueno, él pues es relativamente joven en ese sentido, ¿no? Sin embargo, físicamente está teniendo problemas. Ahora, ¿a qué iba? Consciente de que la franquicia de Caballeros del Zodíaco es algo que lo ha rebasado, es decir, es algo que es más grande que él, es como cualquier otra franquicia grande y exitosa, como lo va a ser Dragon Ball eventualmente cuando Akira Toriyama se retire, como lo es la Guerra de las Galaxias, como lo para George Lucas, y así sucesivamente con otras historias grandes, claro, todas en sus distintas dimensiones, pero a lo que me refiero es que son historias exitosas, que las siguen millones de personas alrededor del mundo y que van a continuar estos personajes a pesar de que él no exista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él tiene una herencia, él tiene una familia. Esto ya es razonamiento mío que también de pronto estoy ahí elucubrando, en donde yo sí considero que él está pensando en ese futuro para su familia. Él, no tenemos que olvidar que es una persona que viene de orígenes humildes, ha llegado a donde está pues a base de mucho esfuerzo, y él mismo admite que de hecho no es quizá un genio como Akira Toriyama, pero que es una persona que persiste. Le pega. Y yo creo que en sí, en ese sentido, todo este plan editorial alrededor de todos estos spin-offs es en donde van a abonar ese plan que él tiene, ese plan de retiro eventual, en donde él sabe que esta historia va a poder continuar en manos de otras personas capaces, como en algún momento dado, digo, ahorita tenemos nada más a Megumi Okada, a Chimaki Kuori, hemos tenido a Shiokiri Teshirogi, tenemos a Jun Koga, que además sabemos, saben trabajar juntos. Ellos hicieron una colaboración en el 30 aniversario de Caballeros del Zodíaco para una novela ligera, que fue la de la Golden Age, precisamente, en donde todos ellos colaboraron con la historia. Entonces, en realidad creo que también hay un plan comercial, ya saben que a mí me gusta mucho hablar de estas cuestiones comerciales y demás, en donde sí él está apuntando y en donde él está pensando que va hacia allá. Y para aterrizar en lo que dice Asgard, justamente, creo que un plan para explorar el pasado de Caballeros del Zodíaco con un argumento de Masami Kurumada, pero dibujado por cualquiera de estos otros mangakas, porque
podemos pensar, bueno, quizá no Megumi Okada, pero sí podríamos hablar de Chinmaki Quori, o podríamos hablar de Shiori Teshirogi o del propio Jun Koga. Ellos podrían hacer estas colaboraciones y podría ser en cualquier formato, podría ser un manga, podría ser una novela ligera, podría ser de distintas formas porque ya han trabajado de esa manera. Entonces sí creo que hay un plan. O sea, que tú no estás cerrado pensando que hay un plan eventual para unificar o para relanzar o para demostrar qué tan grande es esta franquicia, qué tanto soporta. Y pienso que también hay razones comerciales detrás de ella, pero también me apego a lo que dice Asgard, me suscribo completamente, en que en tanto él sea capaz de escribir y de dibujar, él no va a soltar esta historia y nadie va a tocar esta parte de la historia a menos que él se retire y él dé ese permiso. Sí, el tema es, como decimos, yo siempre lo dije, Kurumada es un mangaka al estilo antiguo, y eso tiene sus pros, sus cuestiones positivas y sus cosas que tal vez uno podría considerar un poco más negativas. Pero después de todo, yo creo que como cualquier persona, un creativo, una persona que sepa lo que es crear algo, yo creo que le asiste el derecho a tratar de ver si él puede terminar ese algo que creó. Y yo creo que de eso no tiene nada de malo. Yo sé que a mucha gente le molesta y entiendo las razones. Ya vamos a estar hablando de muchas de esas razones cuando lleguemos al Next Dimension. Pero yo creo que esto que han desarrollado, sigo sosteniendo que a pesar de no tener prueba de ello, hay una mano de Kurumada detrás de este episodio G-Assassin. Es una muestra de ello, de que Saint Seiya puede pasar a este segundo plano, a la siguiente forma de contar una historia, que podría ser a través de una idea, un guión de Masami Kurumada con un diseño básico, un esbozo de personaje de Masami que lo haga otro autor. Puede ser muy válido, tan válido que hasta incluso muchos lo considerarían canon, porque a pesar de que no fuera dibujado por Masami Kurumada, sí tendría la historia del autor. Yo creo personalmente que sería lo más cercano a tener algo canon que no sea dibujado por el propio Kurumada. No sé qué piensan Alex, Pollux, la gente del chat también que quiera comentar. Pero no, en teoría están, digo, en teoría o en así, pues es más o menos, no exactamente, pero es muy similar a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, todos sabemos que Kurumada da como el visto bueno o los headlines de lo que va a contar, y evidentemente cada autor luego lo va desarrollando como va pudiendo. Claro. Es un poco como que se entremete un poco más. Pero la diferencia de lo que dice Asgard, sí. Entiendo que es más un guión que él estaría dando tal cual. Toda la historia, ¿no? Es algo así, es como seguir a la siguiente, que es que literalmente hagan algo que Kurumada les diga, esto es así, así y así. Claro, un guión completo, un guión de una historia. Ah, ok, ya. Eso sería lo más cercano a tener algo canon, porque a pesar de que no esté dibujado por él, la historia sería de él 100%. Y eso aceleraría un poco el trayecto, porque, a ver, reconozcamos una cosa, las cuestiones de salud de Masami lo limitan muchísimo, sobre todo para dibujar, no para contar una historia. Ah, claro, sí, o sea, el problema es que es la mano, pues, o sea, es la mano con la que dibuja. Pero no para contar una historia. Entonces ese es el punto al que yo veo que podría evolucionar Saint Seiya. Pero también entiendo la otra cuestión, que es que el autor quiera terminar su historia. Porque, a ver, vuelvo a insistir, si uno fuera un creativo, si uno hubiera creado algo tan maravilloso, una historia que haya sido un manga, un cómic, una película, una serie, lo que sea, un libro, una novela, ¿cómo no va siendo vos el autor querer terminar la historia? Yo creo que claro, es lo más normal, ¿no? Bueno, a eso es lo que yo apuntaba un poquito. Pero también es lo más normal que luego lo separe, o sea, un poco occidentalizándolo. Es un poco pues lo que le pasó a Marvel y a DC. Al final de cuentas, fue lo más grande que sus creadores, literalmente, o sea, sí, pero en literal. Yo sé que es como comparar mucho y es muy lejano, pero también lo hemos visto. Sí, lo que pasa es que en el caso de Marvel o DC eran otras épocas también, estás hablando en el caso de DC, década de los 40, en el caso de Marvel más cercano a los 60. Entonces yo no sé si los autores de aquellas épocas tenían los conceptos actuales. Las cosas cambian, ¿no? Yo no sé si hoy se podría manejar una forma en la que se manejaban los autores, incluso todos sabemos la historia de lo que pasó con el creador de Batman, que en realidad siempre se dijo que eran dos, no solo Bob Kane. Sí,
pero ¿cuántos años pasó sin que nadie dijera nada del otro creador, ¿no es cierto? De Bill Finger. ¿Cuánto tiempo se lo obvió? Porque en aquella época los guionistas, por ejemplo, no tenían prácticamente importancia, trabajaban en un cuartito donde había 10 personas escribiendo y muchas veces ni siquiera se le daba crédito por ello. Entonces comparar lo que pasó en aquella época con la actualidad me parece que es un poco distinto. No sé qué piensa Polus, que también es un ávido lector de cómic. Es que la diferencia del modelo como tal es que precisamente es lo que tú dices, en la industria del cómic, al menos inicial, todos los personajes que efectivamente son pues obra de ciertos autores que hoy reconocemos, eran trabajos hechos pues básicamente bajo contrato. La diferencia que tiene Caballeros del Zodíaco con Masami Kurumada es que la propiedad es de él. Claro. Entonces existe esa diferencia que mientras existía Superman, que todos sabemos que fueron Jerry Siegel y Joe Shuster quienes lo crearon, pues a pesar de que ellos eran los creadores, realmente no eran los dueños del personaje. Y Kurumada sí lo es. Más miedo, es lo que le pasó a George Lucas con Star Wars, pues no, mejor entonces que siga así. Exacto, yo lo aproximaría un poco más al caso de George Lucas, pero sí pienso que de alguna manera este manejo occidental que está teniendo de alguna forma esta franquicia, precisamente va hacia el punto de convertirlo en una propiedad intelectual, que pueda ser explotada por diversos autores y que continúe generando ganancias. Claro, la diferencia es que en este caso... Bueno, igual y no lo expresé bien, pero ese era mi punto, o sea, es posible que vayan hacia allá, o sea, hacia que yo creo que ya están realmente ahí, una franquicia, o sea, hacer algo tan, o sea, como más versátil y que, como les dije, no necesita todo ser canon, porque todo es canon, o sea, es como esta parte rara de que todo lo que diga oficialmente entra en su propio universo y así ya lo puedes manejar, o si quieres centrar que cada quien tenga su pedazo de historia como lo hicieron en la Golden Age, también se puede, o sea, se han estado barajeando, sé que es complicado sobre todo porque pues el mercado japonés no se maneja como acá, como el occidental, pero han estado dando como tintes y esbozos de querer eso que tú dices, ¿no? Es como hacerlo un poco más versátil y que se pueda ver de diferentes maneras. Y es que hasta donde tengo entendido es de hecho la única franquicia ahorita de este tipo que se maneja de esta manera. Es decir, existe Dragon Ball, pero actualmente el spin-off, bueno, no es spin-off, la continuación que está es la continuación oficial, de alguna manera que está pues prácticamente elevada a un nivel canónico. Se parece también ya un poquito más también a la cuestión occidental, precisamente porque pues no siendo un producto realmente canónico de mano exacta del creador original, tiene este peso, ¿no? Entonces, ya estas dos franquicias que son tan grandes se fueron hacia allá, o sea, están explotándose de esa manera. En el caso de Caballeros del Zodíaco, muy puntualmente, es el hecho de que existen varios spin-offs que están explotando la historia desde diversos puntos de vista. Está Saintia Show, está pues The Lost Canvas, que no lo podemos dejar de lado, ahí está, existe. Está también el episodio G Assassin, que ya es la continuación de esta. Está el Next Dimension, que continúa la historia clásica. Y bueno, hasta está esta historia de Hero of Heroes, que era una especie de super crossover entre todas las historias que era de Masami Kurumada y que de alguna manera medio lo toca, ¿no? O sea, o tendría que medio tocarlo, aunque sea de una manera muy lejana. Sin embargo, ahí están. Entonces, esa es la cuestión con Caballeros del Zodíaco, que precisamente tiene todos estos spin-offs que zonas, sobre todo para las más ortodoxas, podría diluir un poco lo que es la esencia de la historia. Tengo amigos que me lo han expresado de esta manera, no les gusta tanta variedad de historias porque piensa que atentan contra la esencia real de la historia y que confunden, de hecho, al lector. Y es un punto que yo, de hecho, quería tocar hace rato también, porque cuando yo te estaba escuchando todo lo que estabas diciendo y por qué te resulta tan atractivo el episodio G Assassin, es precisamente por el hecho también de que es una historia que, por muy atractiva que sea, no es realmente una historia amistosa para la gente
que no conoce mucho de de Caballeros del Zodiaco. Tiene que llevar, incluso me arriesgo a decir que hasta para las propias personas que saben de Caballeros del Zodiaco, que lo han seguido, de pronto pueden llegar a tener un poco de problemas en poder terminar de entender qué es lo que están leyendo. O sea, quizá en algún momento será más fácil hacerlo una vez que esté terminada toda la obra y lo veas desde arriba y dices, ok, ya lo voy entendiendo. Pero justamente esta parte de aquí quizá parte de esas quejas, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente que está inconforme con Cynthia Shaw porque no está de acuerdo en ver a mujeres que estén participando de esta manera, porque piensan que en un shonen no tienen cabida, ¿no? Y lo aproximan más, por ejemplo, a cosas como Sailor Moon, o lo toman a guasa, o lo toman a burla, cosas así, pues, por el estilo. O, de hecho, se sienten también a la defensiva porque lo sienten como esta agenda políticamente correcta, ¿no? Que sientes que ya están en varios medios que te quieren meter por la garganta a fuerzas, cosas que pues no necesariamente iban con lo que tú tenías como idea predeterminada de una historia o de unos personajes. A ver, vamos también a leer un poquito, hay comentarios en el chat. Javier dice, debe haber alguien muy cercano a él, o sea, Kurumada, que comparta su estilo de dibujo y de narración que pueda continuar la historia. Esto en caso, supongo que lo estará diciendo, de que Kurumada o se tenga que retirar forzosamente por una enfermedad o lamentablemente fallezca, pero había un autor que ya había trabajado con Masami Kurumada, que era parte del staff de Kurumada Production, que había dibujado un manga, guionizado por supuesto por Kurumada, algo de lo que venimos hablando que se podría dar a futuro tal vez en Senseiya, que creo que era una continuación de Rini Kakero, me parece, si no me equivoco, o de Fuma no Kojiro, ahora me entró la duda, me parece que de Fuma no Kojiro. Otro de los mangas de Masami Kurumada. A ver, ¿qué más comentarios hay por aquí? Dice, a ver, Andrés Calderón Jiménez. Puede darse el caso de que alguna parte de la íntegra a Nick Dimension pueda, alguna idea emigre a su obra de diferentes proyectos. No entendí muy bien la pregunta, no sé si se referirá si ideas de otros autores pueda integrarse al Next Dimension. Como decía Pollux, tal vez eso es medio complicado. Creo que es complicado, quizá no imposible, si estoy entendiendo lo que dice Andrés. O sea, yo lo que quiero entender es que él piensa que en algún momento todo este plan editorial de un multiverso y de lanzarlo, que de alguna manera se una de una forma u otra al Next Dimension. Y pienso que lo más que podría haber en un momento dado, estando todavía Kurumada en control de sus facultades, en control de su historia, no, eso no lo vamos a ver. Creo que va a ser muy complicado que él lo admita o que él lo diga, porque en el momento en el que él hace eso, de alguna forma también él le quita, o sea, no es que no le quiera dar importancia a las otras historias, pero obviamente no va a atentar contra la importancia primordial que tiene su historia. No, está claro. No tanto que él tenga ese control. No, eso para mí está más que claro, porque, a ver, él tiene yo siempre dije que él una idea definida siempre la tiene, más allá de que después pueda ir manipulando un poco ciertas cuestiones de cómo llegar a ese punto que él ya tenía más o menos definido, pero tomar conceptos que por ahí salen en un spin-off, sabemos que Kurumada ideas ha tomado, porque es así, incluso del anime clásico, pero siempre los adapta a su forma de ver. No es una traslación exacta al 100%. Eso ya ha sucedido en el pasado, pero bueno, no es algo que Masami, digamos, piense mucho, y sobre todo con los spin-offs. Al revés, si vamos a lo contrario, ideas que salen en Next Dimension que después podamos ver en los spin-offs, sí se ha dado, y es normal. A ver, los autores de los spin-offs toman ideas del autor original, o sea, yo no lo veo nada raro a eso, digamos, todo lo contrario. Bueno, a ver... El problema es que... El siguiente comentario de Andrés, sí, teoría también que yo tengo y que me barajé en la cabeza sobre que posiblemente no esté esperando, se dice, puede que esté esperando que Next Dimension no sea animado por Toei y que sean los chinos. O sea, en alguna elucubración mía así muy rara, digo que quizás Kurumada le va dando también un poco el freno para, no sé, no sé en qué términos haya terminado con Toei per se, sino decir, ¿sabes qué? No me tocas esto hasta que ya lo tenga el primer arco, que supongo yo que es este de
los 12 templos, hasta como 12 templos antiguos. Ujú. No sé, se me hace como demasiado jalado de los pelos, inclusive hasta para mí, pero puede, o no sé si puede hacer, no sé. Ya vamos a entrar en debate en el Death Dimension, ya sé que hay mucha gente que lo está esperando, pero es una buena pregunta esa, es cierto. A mí me dice Andrés, a mí me cuesta por el diseño del manga, tal vez uno está acostumbrado a los diseños de los Canvas o Santiago. Bueno, eso lo comentamos, es cierto. Hay mucha gente que automáticamente ve los diseños de Megumo y piensa que no va a poder disfrutar del manga. Y yo lo digo como lector, sobre todo con el episodio G clásico, que era en blanco y negro, lo complicado que era entender los diseños de batalla de Megumo Okada, esas páginas dobles con diseños estrambólicos de ataques y era muy complicado, eso es cierto, yo no lo voy a negar porque es así. Pero bueno, vamos dejando de lado este mini debate que nos metimos acá, también mezclándolo un poco con la actualidad del episodio G asesino, y vamos a pasar un poquito al Santiago. A ver, no es que vamos a debatir mucho de la actualidad del Santiago porque tampoco es que haya mucho. Como han salido un par de capítulos, pero vamos a hablar un poquito de la cuestión de esta noticia que ha salido en la Champion Red de este mes con el último capítulo. Es un mini artbook de Senseiya, de Santiago, con 26 páginas con artes de Chimaki Kuori, donde también se confirma, por supuesto, otras cuestiones, como por ejemplo el DVD Blu-ray box set del Santiago del anime. Para el primer, se va a dividir en dos tandas. El primer box set será para el 7 de agosto y el segundo para el 9 de octubre. Pero a ver, yo he leído mucho por ahí, que ahora después de lo que pasó con el anime y demás, hay mucha gente que dice que cree que no le falta mucho al manga de Santiago para terminar. ¿De dónde sale esta idea? A ver, quisiera que, por ejemplo, Alex me pudiera decir qué cree él, que realmente esté cerca de terminar el manga. O sea, que veríamos un Santiago terminar, ¿qué? En 2, 3 tomos más y terminaría. Yo creo que la idea fue... Creo que tenemos que tener siempre mucho cuidado, y creo que es en general. Recuerden que cuando hacemos a veces algunas traducciones demasiado literales, hay que ver mucho el contexto y hay que saber la expresión. Yo creo que todo esto se fue cuando en el mismo manga, en la misma dice que se está acercando a su fin. O sea, lo que están comentando es que están empezando a entrar al arco final. No es que ya se vaya a acabar. Claro. O sea, igual ese es... ¿Por qué? Porque lo he leído justamente cuando salió eso, creo que fue hace 3, 4 capítulos atrás, hace como 4 meses, 5 meses, que eso fue el anuncio que decía, que es cuando justamente estaba entrando los hijos de Ares, esta parte de que pues sí, ya están entrando al arco final, de que pues ya tampoco le queda mucho tiempo porque eventualmente Saori tiene que regresar y tiene que ir con Poseidón y tiene que pasar lo que va a pasar. O sea, eso sabemos que Santiago tiene una temporalidad muy cortita y debe de seguir los demás eventos. Claro. Entonces creo que tienen esa como idea de, digo, si se acerca al final, yo creo que sí llega a los 20 tomos, 21 posiblemente, o 22, pero, o sea, yo creo también que ya va, ahí sí veo que la historia ya va como a cerrar un poco, ya sabemos como un tanto hacia dónde va, ya están entrando hacia a revelar el final boss que está allá atrás, que supongo yo va a ser Ares, o Ares con Eris. Lo que sí, por ejemplo, y que sí noté, y es algo como ya más personal que también, creo que por primera vez, o no sé si es la primera vez, pero sentí que el anime le vi perjudicar tanto al hype que ya traía el mismo manga, como al ritmo que tenía, que tuvieron que, entre comillas, distraer a Shimaki para supervisar lo mucho que puede hacer del anime. Entonces la historia, hasta 2 tomos atrás, 2, 3 capítulos, sí sentía que se había como estancado, entre comillas, así como que se había como no seguido hacia dónde iba. Ahorita ya con esos últimos capítulos ya más o menos se ve para dónde van los acontecimientos que vienen. Y creo que es un respiro ya para los que seguían, porque sí me lo han comentado que le vino a cortar así como totalmente el hype que traían sobre Saint Show el anime y los dejó como vapuleados. Entonces, no sé si este artbook sea como una recompensa entre casi decir, ¿sabes qué?
Ahí disculpen, pero pues bueno, seguimos con el manga y le vamos a dar, ¿no? O sea, que vaya a terminar pronto, pues es como que sienten por pronto. Yo creo que por lo menos un par de años todavía le falta para alcanzar los 20 tomos. Y pues porque tiene que cerrar, o sea, al final de cuentas, también las maneras de cerrar esa es como también muy obvias, o una de dos, o todas se mueren, o todas quedan vivas sin poderes, o algo tienen que explicar porque ya no salen en las demás y los demás eventos son más cortitos. O sea, ahorita aprovecharon un tiempo largo que hay entre las 12 casas y Poseidón, o sea, temporalmente en el manga. Y a partir de ahí ya no es tan largo los tiempos que hay. Por ejemplo, el tiempo que hay entre el final de Poseidón hacia Hades es muy cortito, no pasan tantos días como ahorita. Entonces, yo creo que la historia, por más que nos guste o por más que tenga ahí, termina en este arco antes de Poseidón. No sé si se animaran a hacer algo justamente en el Hades o con Hades, pero no veo en dónde encajarlo. Un poco sería como lo que pasó en Soul of Gold, pero es como entrar demasiado forzado estos tiempos que nadie sabe qué pasó, pero son muy cortitos así como en el tiempo real, pues, que puedan abarcar. No sé si me explico. Sí, claramente. El tema está que, a ver, sabemos que de momento el Saint-Yayó tiene 13 tomos, si no me equivoco, 12 y el 13, no sé si fue anunciado, creo que sí. Son en total 67 capítulos los que van. Y de momento la pregunta importante sería, si hay que llegar al tomo 20, como bien dice Alex, falta bastante. Serían 7 números, 7 tomos, son muchos capítulos. Son casi 7 capítulos por tomo. Entonces, ¿esto qué podría pasar? Podría pasarle algo parecido, por ejemplo, a lo que le pasó a Los Canvas, por ejemplo, que se estiró incluso hasta el tomo 25. Entonces la historia por momentos parecía que se había estirado demasiado. La propia autora incluso en algún momento lo comentó, que ella tenía un arco más o menos definido, pero que los que manejaban la editorial le dijeron que no, que lo estirara, porque como el manga estaba teniendo un buen recibimiento, digamos, para la editorial, ¿no? Irónicamente le pasó al revés que a Okada. O sea, a ella le dijeron estírate y a Okada le dijeron ya termina, por favor. Claro, a Okada le pasó eso, pero también muchas veces por la cuestión de que en el último tiempo, recordemos, lo comenté en este mismo programa, Megumo tuvo un problema de salud que casi tuvo un año sin sacar ningún capítulo, entonces la gente ya como que se había desconectado del manga. Pero es cierto, Okada terminó en el tomo 20 y terminó, pero llegó al tomo 20. ¿Qué pasaría? El Saint-Yayó que sería mejor, que lo termine cuando la autora quiera, sea en el tomo 14, en el tomo 15 y diga hasta aquí mi historia, aquí termino, o que lo tenga que estirar. Porque muchas veces cuando... Personalmente creo que es que lo termine cuando ella quiera, para que el ritmo no se vea afectado. Claro. Porque se nota. Porque, por ejemplo, justamente eso, tú ves en Los Canvas, que es la otra historia, tú ves cuando se estira la historia de más y se notan esos lapsos que dices, es que esto está metido aquí como extraño y se siente no tan orgánico con toda la historia que venía desarrollando. Entonces, si es así, pues posiblemente entonces sí le faltarían unos 4 o 5 tomos o menos y listo, pero yo sí creo que ya no le queda, o sea, como en tiempo del tiempo físico que hay en la historia, o sea, recordando que estamos en el manga clásico, o sea, no hay mucho tiempo, o sea, sí hay mucho, digo, ya están metiéndose, ya salió ahí estos hijos de Ares, está también ya el saga que ya está cuerpo receptáculo de saga Ares, y salió ahí también ya esta Artemisa y demás, pero no creo que se extienda más allá porque no sé si le vaya a dar, porque también debe de cuidar la entrada con el clásico, entonces es como ella sí tiene muy limitado hacia dónde llegar, o sea, es como tiene un límite demasiado marcado y entre más tiempo avance, más se puede sentir que debe de terminarlo porque si no le va a comer y ya no va a calzar tan perfectamente como lo ha hecho hasta ahorita. Claro. A ver, la gente en el chat está comentando, Wendy Zambrano, es que es igual, ¿qué más podría explorar Saint-Yayó cuando está apegado, supongo, a Saint Seiya clásico, siendo los voces Soneris y Ares? Y sí, es lo que estamos hablando. Sí, Pollux. Es que creo que es precisamente esa parte de ahí la que ustedes muy bien han definido, que es
pues ahora sí que la bendición y la maldición al mismo tiempo de la historia de Saint Show, ¿no? Estas ganas de apegarse tanto a la historia clásica que de alguna manera no te da ahorita la idea de cómo podría encajar en otros tiempos. El problema con Caballeros del Zodíaco, si te estás apegando a la historia clásica, es que en realidad nosotros no tenemos una real continuación de lo que ocurrió en Hades. Claro. Entonces realmente nosotros no tenemos una certeza exacta de qué es lo que sucede terminar Hades, salvo algunos cuantos acontecimientos que se han narrado en el Next Dimension, que son los menos, que ha avanzado esa parte de la historia, pero en realidad no sabemos qué más hay allá. Ahora, esta parte de aquí yo no la veo tan necesariamente como que fuera un obstáculo para que la autora pueda continuar con su historia, por dos cosas. La primera, que es un spin-off. Entonces, como un spin-off, en algún momento dado puede gozar de una cierta libertad creativa, en donde la autora en donde más bien tanto los editores y demás le puedan decir, ¿sabes qué? Tú échate la historia que quieras después de esto, más o menos lo consultamos con Kurumada, más o menos para que no se interfiera, y tú puedes hablar de una crisis que ocurre en el monte Fuji, en las cavernas más ocultas del bosque sepa la fregada, ¿no? Entonces, o sea, no hay problema. Yo no creo que Chimaki Quarry le falte imaginación para eso, para continuar contando una historia. Yo creo que justamente el problema es ese. O sea, es como, si estamos hablando de que Kurumada tiene su orgullo de querer terminar ese, si haces eso, literalmente estás rompiendo con tu base de querer ser algo que ha estado jugando demasiado homogéneamente con el clásico. Entonces, no sé. Pero ahí sí no creo que sea una cuestión de ego. O sea, ahí sí no creo que sea una cuestión de ego de Kurumada el que la historia se apegue tanto a su historia. Yo creo, en este caso... O sea, yo creo que parte de lo bonito o parte de lo que te atrapa es que puedes ir viendo e hilando demasiado como en dónde entra y en dónde no está. Entonces, preferiría, si es así, que si hagan como un punto y aparte y después la vuelvan a meter después de Hades o en el Inter de Hades o una cosa así, en vez de quererla forzar más como a que están ahí, pero no están. O sea, preferiría que, si es que le intentan estirar más, como explorar esta parte, inclusive hasta ahorita, en donde la Tierra se quedó sin Atena y sin nadie que proteja a la Tierra. Entonces, ahorita entre que todos están en el Next Dimension 3 días allá en el pasado, pues, ¿qué está pasando en el mundo presente? Ellas quedaron ahí vigilando, aparece algo y listo, y se acaba. Un tipo solo gol, pero en manga. Hay mucho para pero, lo que Alex, se podría por ejemplo, jugar. Sí, Pollux. Perdón, adelante, Edgar. No, dale, Pollux, dale. O sea, yo por ejemplo, te voy a decir, el periodo entre Poseidón y Hades es un periodo sumamente convulso en cualquier cantidad de spin-offs de Caballeros del Zodiaco. En ese periodo, en ese cortito periodo de tiempo, se ocurrió la gigantomaquia. Puede ocurrir cualquier cosa, por ejemplo, Soul of Gold, Golden Age, perdón, ahí contando estos nombres. La Golden Age también transcurre en este periodo. Tenemos lo que pudieran querer contar, por ejemplo, con esta Saint Show. Y cualquier cosa, a lo que voy es que tú puedes jugar con una semana o con 2 semanas o con un mes de tiempo todo lo que tú quieras contando la historia. Si uno se pone a hacer la contabilidad de los días... O sea, debes de tener un fin, o sea, debes de tener... A lo que voy es que tiene que tener el fin de terminar para que pase lo de Poseidón y luego regresar. Es un poco como lo que hicieron con las 12 casas, entre que justamente esa parte de que, bueno, acá no lo tomaron tanto, pero es de que debe de haber algo que esté pasando mientras todo lo demás pasa. O sea, es como deben de salir de alguna manera airosos de que esto se está ahí para que justamente lo puedas y que el enemigo se retire otra vez y regrese donde no se la historia que te ha apuntado hasta ahorita. O sea, yo creo que a estos los vencen y ya está. O sea, no creo que regrese otra vez Eris y otra vez el o a menos que sea otro enemigo después de ellos, que eso sería diferente. Sí, es a lo que debería jugar si se puede. A ver, vamos a leer algunos comentarios más de la gente también. Reinaldo comenta, ojalá se muestre que las Santias tuvieron, aunque sea una pequeña participación con Poseidón o Hades. Total, si ya no encaja en la historia del Origin,
que se inventen algo, debe decir, supongo. Bueno, posibilidades de inventar siempre hay, esa es la cuestión. A ver qué más. Es que voy a lo siguiente, ¿por qué vas a matar personajes? Uh-huh. Es decir, ¿por qué vas a matar a un personaje o a una cantidad de personajes que te esforzaste en desarrollarlos, en convertirlos en un éxito, para después deshacerte de ellos tan fácilmente? ¿Ok? Puedo entender que Chimaki Kuori en algún momento dado diga hasta aquí Pues llegamos. es lo que le pasó pero no necesariamente... el final de Los Canvas es más... Claro. Sí, el ejemplo más cercano para Saint Seiya es Los Canvas, porque ahí la propia autora reconoció que tuvo que estirar la historia y se nota mucho. Aquí Humberto comenta... Matando a todos. Humberto, pues al final es como casi... ¿Por qué? Porque tiene que terminar así, porque así lo dice la historia canónica de que solo sobrevivió 2. Sí, aunque en realidad en el manga terminan sobreviviendo más de 2. ¿Quién mejor que Kuori para decidir hasta dónde debe llegar? Bueno, es lo que estábamos comentando. Si ella decide que por ahí el manga tiene que terminar en tomo 15, bueno, es la autora, así que... Yo preferiría que fuera así, o sea, yo preferiría que cualquiera de los dos, tanto si es una continuación como si es una terminación, que no se dé por hechos que no sea más allá del autor. Es un poco lo mismo del sí, respeto. pero todos sabemos, Alex... A Kurumada, porque pues sí, evidentemente es él y demás. Pues lo mismo con los demás, o sea, déjenles contar su historia, y si ellos ven que pueden seguirla contando, pues que le siga, y si ve que, ¿sabes qué? Me quedan 3 tomos, pues que des 3 tomos y se acaba. ¿Sabes lo que pasa, Alex? Eso sería lo ideal, pero todos sabemos que esto es un negocio, y la última palabra siempre la tiene el negocio, y si la editorial considera que se debe estirar un poco más porque le está yendo relativamente bien o muy bien, y bueno, el dinero manda. Wendy comenta, Kuro Sensei es la que está más limitada de los 3 mangaka. Sí, es lo que estábamos comentando. Pero también, digo, ya siendo también muy honestos, y ahora y quién me viera a mí diciendo estas cosas, pero ¿qué tanto es el éxito de Sentia Show actualmente? Yo sí entiendo que a mí lo que creo que le dio menos empuje que auge es el anime, le vino como al revés, a perjudicar en vez de beneficiar en cuanto al manga en sí. O sea, todos sabemos que se van a ir en ambos sentidos, pero si había alguna poca historia público que quisiera y con lo que entregaron, no es que hayan atraído a más público para leer el manga, a eso me refiero. Sí, no, el anime en definitiva estamos de acuerdo que el anime mucho no ayudó al manga, eso estamos más que claro. Andrés Calderón Jiménez dice, con Ares pueden dar un giro o ir al pasado o contar una historia. Bueno, sí, como decimos, a ver, para estirar una historia o modificarla o traer una continuación, como pasó con el episodio G Assassin, se pueden buscar 1001 vueltas. Eso está demostrado porque la narrativa de una historia fantástica siempre te permite jugar con esas cartas. Otra cosa es que quede bien. Así han metido, no sé cuántos capítulos rellenan. Ustedes no se apuren, hay maneras de hacerlo. Bueno, me gustaría que las Antias pudieran enfrentar a sacerdotisas malvadas, dice Wendy Zambrano. Bueno. Yo creo que sí, digo, y sé que estoy también pensando muchas cosas, pero si en algún punto si hubiera algún esbozo de que ellas también estuvieron en alguna otra parte en un evento posterior, no lo veo, posiblemente que le pase algo como episodio de Assassin, no sé, como terminemos Sentia Show y luego sale un Sentia Show 2, o sea, también no es tan descabellado. O sea, es un tanto también lo que le pasó a los Canvas en cuanto terminamos la historia principal, pero pues podemos seguir con los Gaidens. Ok, entonces, muchas maneras creativas de seguir eso puede haber, pero creo que este arco, como el arco de la historia principal que nos está costando ahorita, va a tender a terminar en estos enemigos. O sea, no veo que se estiren para no alcanzarlos, o a menos que algo pase ahorita, que pues posiblemente... No, ahí sí estoy de acuerdo contigo. O sea, yo de hecho todo lo que comentaba era siempre después de haber derrotado al enemigo principal, que en este caso tendría que ser, pues como tú dices, o Eris o Ares, o una combinación de ambos. Los dos juntos. O sea, es que
justamente esa era otra de las cosas que se quedó en el tintero que yo quería comentar. Es precisamente, a pesar de que tenemos tantas historias, la lentitud precisamente de Masami Kurumada para ir entregando la historia principal, vamos a decir, de alguna manera le pega a todas las demás historias y hace que de pronto algunos recursos, como por ejemplo el que hablábamos hace rato también de estas crisis en el tiempo y demás, sí son llamativas. Creo que después de un tiempo, o sea, dejan de serlo. Claro. Ok, o sea, tenemos una crisis en el tiempo en Next Dimension, que ya está clara, está parado el sol y demás, no hay gente que se puede morir. Tuvimos una crisis temporal ahí también en The Lost Canvas, tenemos un problema también aquí en episodio G, Assassin. O sea, lo que voy es que sí es posible que sea una cuestión que sí resulta novedosa hasta cierto punto, hasta que deja de serlo. Claro. O sea, es una cuestión que ya no, que de pronto convertirse en un estigma dentro de la propia franquicia, y ojalá que en un momento dado pues ya se pueda salir de esto, o sea, incluido el Assassin, o sea, que llegue a donde tenga que llegar, y que se pare para que se puedan contar algún otro tipo de historia, que de hecho es lo que yo pienso que en algún momento dado también le dio cierta relevancia a Lost Canvas, en un momento inicial en donde simplemente tú estás dedicándote a contar una historia que se está desarrollando, que se parece a Caballeros del Zodiaco o que le sabe a Caballeros del Zodiaco a la gente, y que hay un cuento que va hacia un lugar, ¿no? Para mi gusto no necesariamente es lo más maravilloso que he leído de Caballeros del Zodiaco, precisamente por esa forma de alargar la historia y porque se volvió a explotar precisamente un elemento que fue el de Hades. Y que ocurrió que también llegó un momento en el que Hades es lo maravilloso, lo fantástico, y todo el mundo traía la fiebre por Hades cuando salió la animación, y quiero leer la saga de Hades, por favor, Dios mío, quiero que la publiquen, y ahí la están publicando, y ahí están publicando The Lost Canvas y demás, y llega un momento en que dices, Hades otra vez, bueno, qué bueno, o sea, era sí, Hades, ya... Sí, creo que o sea, historias para contar, si miran al pasado hay como un montón. O sea, entre la primera que hemos dicho que es como la primera Guerra Santa, luego pueden irse como entre la primera vez que se enfrenta contra Poseidón o contra los otros dioses y demás. O sea, historias por donde se pudiera, creo que hay para salirnos de este ciclo ahorita tan que se siente, o sea, yo entiendo la parte de que se siente, porque justamente aquí, por suerte, en Saint Shore no es Hades el enemigo, por Dios santo, ya no. Porque justamente le pasa eso, o sea, lo que dice Pollux, creo que se cansa tanta repetición de las cosas. También, claramente también hay que marcar aquí que la cuestión del anime también provoca un poco de fatiga en la gente. Y no me refiero en sí a la cuestión de la calidad, no me estoy metiendo en la calidad de la animación, sino la cuestión de las reiteraciones. Sabemos muy bien que Toei, por ejemplo, hay recursos que los usó hasta la saciedad. Y eso se veía, por ejemplo, en las películas. El Seiya con la armadura de Sagitario, por ejemplo. O el Ikki salvando a Shun, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones también en algún punto terminan, siendo que esto es animación, pero terminan jugándole en contra al propio manga. Porque sí, claro, te termina, o sea, aquella novedad te termina siendo un lastre, ¿no? O sea, decir, sí, pues esto va a terminar así, o sea, es evidente. Claro. Entonces, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de leer Golden Age? Sí, lo leí. Hace un tiempo, pero lo leí. Es súper refrescante. Y Golden Age tiene cosas raras, sí, pero es súper refrescante. O sea, es una historia que de alguna manera te atrapa precisamente por eso, porque te ofrece algo parecido a Caballeros del Zodiaco, tiene cosas que quizá de pronto uno puede cuestionar, pero ya ver a los santos con computadoras, casi con celulares o cosas así por el estilo, donde ya te están narrando tecnología, que incluso se sale un poco, de hecho, del escenario de las ruinas griegas y demás, o sea, mete un poco más de tecnología y demás, es una cosa, es lo más moderno que he leído de Caballeros del Zodiaco últimamente, y yo casi me atrevo a decir que es más novedoso en ese sentido que el propio Assassin, ¿eh? Sí, o sea, tiene cosas interesantes. Muy refrescante. ¿Cierto? Pero yo creo que por eso mismo, por ejemplo, una de las decisiones creativas de Kurumada, y no quiere decir que no retome algunas de esas ideas y las desarrolle un poco más, porque a ver,
cuando uno empieza a leer el Next Dimension, y ahora ya con esto nos metemos de pleno en el Next Dimension, en el tema Next Dimension y qué pasa con este manga, cuando inició este manga, a todos nos daba la sensación que la cuestión de la misión de Saori era viajar al pasado, ir por la espada de Hades, pero en algún punto como que Kurumada a Hades lo dejó en un segundo plano. ¿Y esto por qué será? ¿Será porque el autor también se dio cuenta un poquito que Hades ya estaba un poquito cansando? Que no quiere decir que no resuelva esta historia de Alon, Tenma, la posesión de Hades y demás. Yo creo que en el mismo trayecto se pudo haber dado él cuenta de que justamente esto, o sea, puedo contar algo en esta temporalidad, necesidad de meterme porque pues ya sabemos, no sé si el término es como ya sabemos cómo termina, pero puedo utilizar estas horas, días, semanas o lo que sea, para que justamente contar esta historia de que se hizo Ophiuchus y ver cómo me muevo mejor acá y ya desde ahí lo tengo en stand-by porque ya sabemos que yo lo puede retomar cuando sea y ya, pues, o sea, pero esa parte también de rectificación me gustó porque ya no se sintió como que otra vez está, y dije, mira, por lo menos el enemigo va a ser nuevo, o enemigo entre comillas, o lo que sea este Odiseo. Claro, y ahora aprovechamos y nos metemos de lleno. ¿Qué pasa con este manga? Porque veo que cada vez que sale una noticia de algo relacionado a Senseiya, y más bien a Kurumada es, ¿y el Next Dimension? ¿Qué pasa con este manga? ¿Cuándo retorna el Next Dimension? ¿De dónde empezamos? Sí. A ver, yo siempre le digo a la gente, si en este momento el autor está yendo por el camino, por ejemplo, de los Gaiden, que yo los encuentro bastante interesantes, podrán tener sus cosas buenas, sus cosas un poquito más discutibles, como toda obra. No existe la obra perfecta, que embone todo mágicamente y que no haya nada que a uno le diga, no, esto me hace ruido, porque eso no existe y siempre va a ser así. Sobre todo en la cuestión narrativa de una historia fantástica y demás, ¿no? Ahora bien, Kurumada decidió meter un poquito de estas historias, estos Gaiden cortos, para completar lo que era la historia clásica. ¿Por qué lo está haciendo ahora? Quién sabe. Tal vez, como dijo Pollux en algún programa, creo que lo dijo, tal vez porque en algún punto estas historias cortas, con esta diosa Kern que metió, terminen llegando al propio Next Dimension, lo cual a muchos les terminaría llamando la atención, ¿no? Después de varios Gaiden, que este personaje termine teniendo alguna importancia en el Next Dimension, y muchos dirán, ahora entiendo, Kurumada la metió en estos Gaiden para contarnos estas historias, completar el manga clásico con detalles que la gente siempre se habían preguntado. Y si ahora lo ves así como en una gran imagen de que posiblemente salgan lo que es la reedición del Senseiya Ultimate, en japonés, y que posiblemente incorporen esto, no es una idea que esté como totalmente descartada, o sea, es como, va mucho de que quieran hacer algo así. Exactamente, y ahí es donde yo quería llegar, al Senseiya Ultimate, porque yo sé que Pollux quería comentar también esto. Justamente esto que se está comentando no suena descabellado, precisamente porque, bueno, la primera novedad es el hecho de que no la va a publicar la Shonen Jump, sino que la va a publicar la editorial Akita Shoten. Entonces, ya de entrada, o sea, el formato es diferente, ya no es el Kansenban, que fue la última edición de 20 aniversario, que era la Ultimate Edition, ahora es una edición final, que es el Kyokyu Kuban, creo que se llama Kyokyu Kuban o algo así, sí, que es una edición todavía un poco más de lujo, hasta donde tengo entendido, y creo que Akita Shoten sí quiere plasmar o dejar huella en la historia clásica de alguna manera. O sea, no creo que nada más esté trayendo esta historia que ha sido reeditada en varias ocasiones, debió de haber pagado mucho dinero también para poder tener estos derechos, pero si se va a sacar una edición nueva de la versión clásica y se está haciendo una visita hacia el pasado de la historia clásica, creo que Akita Shoten quiere dejar huella en esta edición, o sea, no va a ser nada más una edición así nomás porque sí, y creo que de alguna manera todo esto sí tiene un propósito. Sí es tenido durante años y años y más años, que el Next Dimension, o sea, que ningún autor usa un viaje en el tiempo si no tiene una intención
de hacer una especie de continuidad retroactiva, o sea, de hacer cambios. Creo que ningún autor en su sano juicio hace algo así, o sea, incluso para corregir alguna situación o para finalizar una historia, como acaba de ocurrir, por ejemplo, con Endgame, ¿no? Con Los Vengadores. O sea, pero nadie usa un viaje en el tiempo sin que haya consecuencias. O consecuencias parciales. No te metes también en esas. Sí, completá, Pollux. O sea, básicamente eso. Entonces sí, estoy de acuerdo en que creo que algunas de las cosas que se están presentando en estas historias cortas van a tener resonancia eventual en Next Dimension, probablemente algún personaje o algún hecho que se nos está ahorita comentando. Y si en un momento dado no del todo, que ya hay resonancia, porque ya vimos que aparecieron de pronto, aunque sea en un cameo muy rápido, los Santos Dorados del pasado y demás, o sea, ya hay una interconexión aquí entre el pasado y el presente. Muy probablemente esto va a terminarse de amarrar bien en esta edición. Sería un lujo, la verdad, el que ocurriera así, y claro que le darían un giro nuevo a la historia clásica, que lo haría atractivo, o sea, obvio, siempre es atractivo tener la última edición, sobre todo si hay alguna, si es de lujo, ¿no? Siempre hay coleccionistas que querrán tener estos artículos, aunque repitan la misma historia. Puedo tener los 28 tomos iniciales de Tankabon, pero también los tengo en la edición más pequeña, en la edición más grande, y ahora sí que de mole, pozole y lo que tú quieras, ¿no? Pero esto traiga esta historia, no creo que sea así nada más porque sí. O sea, que haya pagado estos derechos y que se esté publicando esto. Y esto es parte de lo que a mí también, de hecho, me llama la atención precisamente, en cuán urgente o al menos cuán prioritario parece ser este proyecto ahorita de exploración del pasado que tiene Masami Kurumada con respecto a Next Dimension, que parece que en estos momentos pues estuviera prácticamente en un segundo sitio. Y a eso como más importancia estos relatos cortos. Y a eso es a lo que yo quería llegar. Si Kurumada, y si esto se llega a dar, no estamos diciendo que esto sea información, quiero aclararlo para algún despistado. Sí. Pero si esto fuera así, Kurumada le está dando prioridad a estos Gaiden, primero porque pueden tener alguna relevancia tal vez en el Next Dimension, pero también es para completar la historia clásica del manga de Saint Seiya y poder sacar esta nueva versión de este manga clásico, Ultimate Edition, con todos los lujos, lo cual me va a hacer doler el bolsillo, ya lo aclaro, porque yo voy a ser uno de esos que voy a tener que gastar plata por ello. Entonces, lamentablemente, ¿esto qué provoca? Bueno, que el Next Dimension tenga que moverse un poquito, lo cual no significa, y hay que aclararlo, porque generalmente Kurumada estaba manejando tandas cada 6 meses. Aproximadamente teníamos, con suerte, 2 tandas en el año, pero generalmente siempre se daba con una tanda en el año y una final de año. O sea, todavía está la posibilidad que a final de año tengamos una tanda del Next Dimension. O incluso, si se llega a sacar ahora a mitad de año, cuando sea que salga este nuevo manga de Kurumada que se anunció, que ya vamos a estar hablando de él, podría anunciarse cuándo es el retorno del propio Next Dimension. Lo cual ya nos daría algunas ideas y tener en base de una idea más o menos global de cuándo podríamos estar esperando este manga, ¿no? A ver, también Alex, a ver qué piensa de esta cuestión del Ultimate Edition y demás. Yo creo que, ahora sí que digan por ahí, si se ve como pato, grazna como pato y camina como pato, pues a lo que voy pareciera que todo apunta que con el anuncio de esta salida de se apunta que realmente Kurumada con su editorial quieren justamente recopilar estos Gaidens minitomos. Se puede ver realmente un poco como lo que hicieron con el Gaiden de Shaka en el Kaseban. O sea, lo puedes integrar de alguna manera en esto y darle esto como más orgánico y que se una a Next Dimension, y en algún punto deberían de usar a estos personajes, sobre todo aquel que es algo que salió, porque si no, no te hubieras molestado en presentarlo, ¿no? O sea, un poco también lo que había dicho Paul hace rato sobre no creas un personaje y literalmente aquí como le das todo un trasfondo especial y todo para simplemente utilizarlo en esas 2, 3 páginas. Yo creo que esto va un poquito más para allá y espero que justamente eso. ¿Cuánto más tarda en estos Gaidens o cuánto más le quieren aportar? Esa sería la pregunta real, de que posiblemente lo veamos, como tú dices, después de y que en diciembre tengamos,
posiblemente en diciembre tenemos otro anuncio de otro Gaiden, o sea, tampoco es tan descabellado que cuántos Gaidens tienen pensados ellos para que sea rentable esta parte de hacerlo atractivo este Ultimate Edition, no sé, pero sí es posible que ahorita de momento Next Dimension esté como un poquito ahí en pausa, en lo que cuentan todo esto y retraen o siembran a personajes que se pueden traer posteriormente. Exactamente. Aquí Wendy Zambrano comenta, me llama la atención que Senseiya tenga una Ultimate Edition porque ese tipo de ediciones las alcanzan mangas súper importantes. Bueno, creo que Kurumada a través de sus largos años como mangaka, creo que ese lugar importante en algún punto en Japón se lo ha ganado. Esa edición dejará un re pobre el bolsillo. Bueno, sí, es cierto. Dejará muy pobre el bolsillo. Y bueno, es el mangaka ahorita más relevante que tiene Akita Shoten, sin lugar a dudas. Claramente, una editorial que hay que decir que es muchísimo más pequeña que la Weekly Shonen Jump, por ejemplo. O sea, no hay comparación alguna, porque he visto que alguna gente se empeña en querer comparar las ventas de la Akita Shoten con la Weekly Shonen Jump y no hay forma. No hay forma, porque es como si vos quisieras comparar las ventas de Marvel y DC con editoriales pequeñas de Estados Unidos. No. Hay que entender el contexto. Hoy claramente para Akita Shoten tener a Masami Kurumada, el autor original, y a Senseiya es un golpe en la mesa muy importante para una editorial pequeña o mediana, con suertes. Y encima haber conseguido los derechos para hacer una Ultimate Edition donde pueden hacerlo de lujo, e incluso tal vez poder incluir estos Gaiden de Masami Kurumada, es todo un golpe en la mesa para una editorial con mucha menos relevancia que una editorial como la Weekly Shonen Jump. Bueno, dejando de lado el Next Dimension, vamos a pasar al plato fuerte, ¿no? Vamos a pasar a esto nuevo que se nos viene de Masami Kurumada. Que esto nos va a dar también mucho de qué hablar, nos va a dar programas especiales también, porque eso, ténganlo en cuenta que eso va a ser así. Esto que se anunció a través de la web de Kurumada Pro, a través de su asistente Okada, no es, digámosle, la gente que te Okada no es el mangaka del episodio que hace, sino es un asistente de Kurumada. Nos muestra unos esbozos donde ya ha habido gente que incluso ha agrandado la imagen y ha traducido algunas cosas, y ahí ya más o menos podemos tener una idea de qué estamos esperando, ¿no? Estamos hablando de aquello que se dejó entrever en el final del episodio Origin, donde nos dejaba una idea que esto era que ahora nos íbamos para el mundo submarino de Poseidón, ¿no? Con los generales marinos y demás. A ver, ¿qué piensa Pollux, Alex, de esta cuestión de que ahora podemos revisitar esta saga que en el manga clásico tal vez no tuvo tanto desarrollo como la saga de Hades o la saga de los 12 templos, pero tiene sus misterios y tiene sus cosas que podrían ser muy interesantes, y uno se ve ahí en la propia imagen del directo? ¿Podría ser que tal vez de una vez por todas conozcamos el misterio del dragón marino? Yo creo que esa es la primera que nos atrae a todos, pero hay un montón de otras cosas, o sea, es como el reclutamiento de los demás generales, cómo es que, o cómo era la interacción entre ellos, sobre todo con Canon, que siempre era más misterioso que los demás, cómo Sorrento se entera que él es Canon, hermano de Saga, y o sea, hay como varios cabos que puede él como tomar y enriquecer más la historia y decirnos un poco más de lo que ya sabemos. Y lo de Dragón Marino sería como la revelación que todo el mundo está esperando, porque es un punto que siempre nos ha llamado la atención, ¿no? O sea, saber cómo es posible que ese dragón o ese general no esté activo cuando los llamó, o qué pasó realmente, o si había una regla no escrita de que el primero que llegaba con la armadura se la quedaba, o qué era. Sí, eso sería interesante saber si es así o si realmente Canon incluso hasta se lo cargó. ¿Por qué no? Conociendo a los gemelos, Sí, o sea, conociendo a los gemelos, no me extrañaría que se carguen a un personaje, lo maten.
Hablando del tema tal cual, o sea, en sí, es curioso porque todos estos cuestiones que se han hablado últimamente o que se han desarrollado tanto en el Next Dimension como en algunas de los guidance que está sacando el propio Kurumada, hay ideas, o sea, no son ideas nuevas o ideas que hubieran sido ignoradas en un momento dado por el propio autor. En el Taisen de Caballeros del Zodiaco, sabíamos que, por ejemplo, se hablaban de las armaduras desconocidas, ¿no? O sea, las armaduras que eran misteriosas. Bueno, pues ya tenemos, por ejemplo, ahí a Suikyo, que está usando una de esas armaduras. Y por otro lado, dentro del propio Taisen hay una parte en donde justamente se hace una pregunta al respecto de cuál fue el destino del verdadero dragón marino. Hay una pregunta, hay una página, de hecho, en el Taisen que justamente hace este cuestionamiento. Entonces, significa que Masami Kurumada no lo tenía olvidado. Yo sostengo, de hecho, que de alguna manera lo que nosotros vimos, incluido, obvio, debe de tener algunas variaciones de lo que era el plan original quizá que él tenía, pero no son tan nuevas en el sentido de que desde el manga clásico, a pesar de que la explicación formal era que nosotros teníamos, era un desorden de personalidad el que tenía Saga, y pues por eso se hacía de lado esa representación pues como espiritual que parecía abandonar el cuerpo de Saga una vez que era derrotado, es porque ahí estaba la idea. Sencillamente no se había tenido la oportunidad o no había tenido tiempo de poderla explicar. No sé si el propio Kurumada, que tenía planificado precisamente en aquel entonces continuar su historia con una serie de guidance para cada uno de los Santos Dorados, tenía ya planeada esta parte de la historia contarla y que sencillamente, bueno, pues en un viraje que está haciendo ahorita, simplemente se está dedicando a contar lo que es lo más importante. Por eso, y es que era que le decía también a la gente que con todo respeto, pues no íbamos a ver un Gaiden dedicado, por ejemplo, a Mu de Aries, ¿no? O sea, o íbamos a ver uno de Camus de Acuario. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente no son personajes muy populares, muy queridos, pero no son personajes que en el peso de la trama tengan, o sea, sean importantes para el desarrollo de la misma. Sin embargo, entonces, sin embargo, Kurumada, a pesar de que eso es cierto, que tal vez no tengan el peso narrativo que puede tener Saga o el mismo Canon, o por ejemplo Dokushon, pero sin embargo Kurumada, por ejemplo, en estos Gaiden se dio el lujo de, por ejemplo, mostrárnoslo de niños en su fase de entrenamiento, cosa que no habíamos visto. Entonces yo siempre digo, ¿por qué no se valoran estas cuestiones? Porque ese trasfondo y esa historia, la parte de cuando estaban en entrenamiento eran jóvenes, sabíamos que era así porque había una imagen de ellos en el manga clásico, pero ahora nos lo mostraron cómo era que funcionaba el santuario, tanto con el episodio 0 como con el Origin. Entonces estas cuestiones tenemos que agradecerlas porque son importantes, porque agrandecen el mito y la leyenda y la historia de Saint Seiya. Entonces, a pesar de que no vayamos a tener un Gaiden de estos Santos de Oro, sí ha habido agregados a su historia, cosas que no sabíamos, por ejemplo, cómo fue el descenso de Ariolos de Sagitario, donde se enfrentó no solo con Yura, como creíamos, vimos que también estaba Afrodite y Máscara de Muerte, o Death Mask. Entonces, todo ese tipo de detalles son muy interesantes. Sí, por lo menos por ejemplo, la interacción de amistad entre Doku y Shion realmente, o la interacción entre Shion y Moon, o sea, son esbozos que le van ahí creciendo, que van diciendo, mira, esto es así, o era así. Yo creo que muchas veces no se alcanzan a valorar del todo por mucha gente, porque yo sé que hay mucha gente que tiene problemas con estos Gaiden y los entiendo, no es que lo esté criticando, entiendo, porque como dije en su momento, no existe la historia perfecta, siempre uno considera que habría cosas que podrían hacerse mejor o incluso cosas que no se hicieron que se podrían hacer. Y eso como fan siempre lo decimos. Pero sin embargo esos pequeños agregados son interesantes, o por lo menos para mí como fan de Saint Seiya lo son. Entonces por ahí habría que valorarlos un poco. Es cierto que tal vez no vamos a tener un Gaiden dedicado para cada Santo de Oro, que yo sé que a muchos nos gustaría, claro que sí. A quién no le gustaría conocer más de todos los Santos Dorados. Pero bueno, esos pequeños agregados también son algo muy interesante. A ver, ¿qué dice la gente en el chat? Máscara
de Scorpio. Que por otro lado, no podemos descartar que en un momento dado, en algunas de estas historias de exploración del pasado, pues se puede explotar alguno de estos personajes, porque ahí están. Sí. Digo, a final de cuentas, por ejemplo, tenemos a Poseidón, pero hay otras cosas que se pueden contar, como por ejemplo, cómo es que Mitsumasa Kido, por ejemplo, en un momento dado logró introducirse de alguna manera al santuario. Esa es una de las preguntas que sería muy interesante que se respondieran en alguna explicación, ¿no? Porque todo el mundo piensa que Mitsumasa Kido, por ejemplo, es por alguna razón Zeus, y no necesariamente es así, pero vamos a decir que... En realidad no estoy tan seguro que él ya se ha introducido. ¿Por qué lo decís? Porque en realidad él encuentra a Iolos en las ruinas de Atenas. No, pero por ejemplo, ¿cómo logró colocar a los santos de bronce? A los santos de bronce. Sí, sería interesante. O cómo fue capaz de esconder la armadura de Sagitario, ¿no? O sea, un esbozo de los demás, porque de alguna manera los otros 5 de bronce fueron a otro entrenamiento, también debieran ser caballeros, o sea, maestros. Entonces, de alguna manera todas esas historias están ahorita inconclusas, o sea, no las conocemos, solo sabemos que fueron, luego regresaron un poco más para entrenar, pero no hay un desarrollo per se de eso que también se pudiera explorar en algún punto. A ver, lo de los maestros, tanto de los santos de bronce como de muchos otros santos, son cosas interesantes que tampoco sabemos, es cierto. Por eso yo digo que siempre uno como fan demanda más, porque quiere saber más. Si uno realmente es fan de una historia, ¿cómo no va a querer saber más entresijos, más detalles, más información? Porque enriquece el universo de lo que realmente te gusta. Yo creo que el problema real, y ya un poco como entrando en esto y uniendo con el anterior del Next Dimension, es como esta temporalidad de lo que comenté hace rato. El problema de esos Gaiden es que se siente que le quitan espacio, entre comillas, al Next Dimension, ¿no? O sea, claro, evidentemente todo el mundo quisiera que saliera todos juntos. Sí, que nos dieran el Next Dimension y luego nos dieran estos Gaidens y luego la otra historia y lo que sigue y lo que viene, pero pues... Eso está claro. Cualquier fan quisiera que incluso los capítulos salieran uno por semana. ¿Quién lo pondría en duda? No, si pudiéramos hasta diario como caricatura. Pero a lo que voy es que creo que mucho de esta repulsión que pueden generar estos Gaidens es justamente que, como pasa tanto tiempo entre que Kurumada nos otorga algo de Saint Seiya, y cuando ese algo no está haciendo su historia principal, que ya tiene, creo que 10 años o más, entonces yo entiendo la parte esa de que, porque a mí también me pasa, o sea, a mí también a veces siento que digo, changos, o sea, sí quisiera que avanzara un poquito más en Next Dimension, o que nos turnara uno y uno, o no sé, o sea, como otra historia para poder tener como una simultaneidad, decir, ¿sabes qué? Si ya salió un Gaiden, el siguiente ya es una tanda de Next Dimension, el siguiente es otra, o no sé si son 2 Gaidens y uno de Next Dimension, o algo más variado para más o menos saber a qué atenernos y saber que todo tiene como un plan, porque se siente, y solamente se siente, que al Next Dimension ya lo relegó y que pues en algún punto lo retomaré y X. Sí. Por los tiempos tan largos que se están dando entre una cosa y otra. Sí. Es que si tuviéramos 20 tomos de Next Dimension, en donde nos hubieran dado esos 20 tomos en los últimos años de manera regular y demás, quizá molestaría, pero no sentirías esa urgencia. Exactamente, de querer también, ver o que ya hayas terminado, sigue, ¿no? Déjate tú los 20 tomos, que ya hayas terminado este arco, ¿no? O sea, como, ¿sabes qué? Terminamos el arco de las 12 casas, ya tuvimos un final, entre comillas, o ya tuvimos un cierre, y para un respiro, pues ya vamos a tener estos Gaidens para que salga chido, pero ahorita se siente que estábamos a punto de llegar así como al interesante, a la carnita del Next Dimension, y no hay, ya pasó creo que un año y algo de eso. Sí, eso se entiende. Pero precisamente Sí, Pollux. Pero precisamente es este proyecto de la reedición del manga clásico, creo que es la que está interfiriendo en este momento, ¿eh? Sí, o sea, honestamente creo que es exactamente esta parte de aquí la que está haciendo que estos guidance se hayan vuelto tan urgentes, o al menos tan prioritarios en un momento dado, porque evidentemente yo desconozco cómo se manejan las editoriales japonesas y demás, pero no sé si existan la cesión o el alquiler, digamos, de estos derechos para imprimir en una temporalidad.
Claro. ¿no? O sea, que tú digas, ¿sabes qué? Ok, tú los vas a tener, pero los vas a tener hasta el año 2023. Claro. Si de aquí al año 2023 tú no publicaste esto, vas a tener que volver a entrar a negociaciones conmigo. Claro. Y quién sabe si sí se pueda completar. Entonces, creo que aquí lo que está sucediendo es que, aunado a lo complicado de Kurumada y sus tiempos de entrega tan espaciado para el Next Dimension, se atravesó este proyecto que evidentemente es muy importante. Ahora, yo una cosa sí quiero decir. A pesar de que Next Dimension es precisamente la continuación de la historia y es parte de la historia principal, no cometamos el error de pensar que estos guidance no lo son tampoco. Lo son claramente. Estos guidance también son historia principal. Lo van a reafirmar con la salida en el Ultimate. Estoy así como... Creo que va por ahí sus tiros. Ustedes, lo digo a los fans que nos desesperamos, incluso yo, o sea, yo acabo de llegar a esta conclusión escuchándote, ¿no? Porque me quedé pensando, pues, honestamente sí, es verdad, pero si yo me pongo a pensar en un último caso, él sigue escribiendo la historia clásica y la historia principal. Ocurre que no está continuando desarrollando estas otras historias que nos venía contando a lo largo de los últimos 11 o 12 años. ¿Por qué? Porque está retomando y está redondeando estas ideas, porque seguramente en algún punto él va a tener, o sea, él necesita que todo esto que se está estableciendo a lo largo de la historia tenga un peso más adelante. Next Dimension ha hecho también sus aportaciones al pasado de Caballeros del Zodiaco. Sí. Ahora, por ejemplo, sabemos cómo funciona el santuario, por ejemplo, con la defensa de Atena. Sabemos, por ejemplo, que Yomotsu tiene varias entradas y eso también te explica, por ejemplo, por qué la cascada de Rosan es un portal aparentemente mágico. También ya vimos en uno de los, bueno, no mágico, pero por lo menos dimensional. Tiene algo de dimensionalidad y está relacionada a Hades. Y ya lo vimos también confirmado en uno de estos capítulos. ¿Por qué? Porque era desde ahí donde el propio Doko podía estar haciendo la vigilancia de las 108 estrellas. Es decir, sí hay una continuidad y sí, o sea, ocurre que a veces se nos pueden ir esos detalles, se nos pueden ir escapando. ¿Por qué? Porque son tan espaciados entre sí unos a los otros que difícilmente a veces llevamos registro de todos estos pequeños detalles, pero están ahí. Se reafirme o quede mejor integrado justamente con esta salida, ¿no? O sea, si la apuesta de Akita Shoten sea eso, pues es que con la salida de esto vamos a redondear todo. Redondeamos el clásico, dejamos plantadas ideas y ya ahora sí nos podemos dedicar. Digo, para mí creo que si es así el camino, ok, puedo medio aguantar más. Y cuando me lo planteé así dije, ok, creo que ya vi la luz cuando salió el anuncio. Dije, claro, posiblemente por ahí vaya, y a partir de ahí sí podemos como entender por qué está pasando, ¿no? O sea, aparte de las temporalidades supongo que no pueden durar con mucho tiempo sin publicar algo del clásico con esas características. La pregunta es, ¿a color? Si será color. Bueno, es una pregunta que quería llegar al chat, porque hay gente que está comentando, vamos a ver qué dice la gente. Máscara de Scorpio dice, ¿qué papel tendrá Ker? Bueno, ya veremos. Ker es un personaje nuevo y que Kurumada lo está desarrollando justamente en estos Gaiden. A ver qué más dice la gente por ahí. El color ya la terminan de hacer, O sea, terminan de redondear la parte de que compren esta edición. O sea, literalmente ya es un... Reinaldo... ¿Y de por sí ya era? Sí, comenta. Lo sumas a eso y dices, ahora sí, tiene que ser suyo, sí o sí. O sea, claro, ya. Reinaldo comenta, puede ser el gancho para introducir a Poseidón en el Next Dimension. También, como no. Todo puede ser. Porque eso es lo que todavía no sabemos. Anotar la importancia de Ker, que no debe, dice Miriam, dice anotar la importancia de Ker, que no debe faltar en este nuevo Gaiden, por supuesto. Ya que resulta que es la diosa, a ver qué más dice, porque aquí el comentario se me movió porque siguen escribiendo, que más le ha complicado la vida a Atena. Ella ha movido los hilos de los conflictos del santuario, Poseidón, y bueno, no sé si será o no, también dice todo en esto después a ganar a favor para su amo Hades, digamos que todo esto fue hecho para que Hades pudiera ganar. Es cierto. O sea, que tuvo que ver con la no aparición del verdadero caballero, Shogun de Dragón. Claro. ¿No? O sea, tal vez intervino para darle la oportunidad a Canon de ir a meter desorden ahí con Poseidón. Claro. También dice Miriam, que supongo que la retomará también en Next Dimension, lo que muchos suponemos, que el personaje no va a terminar incluso en estos Suponemos que sí. En estos Gaiden.
A ver qué dice Marcos. Dice, yo pienso que Masami Kurumada está pensando en incluir, ¿qué dice? Para que se me movió de nuevo, maldito chat. A Dragón Marino en el Next Dimension y los demás generales. Por esa razón que tocará el mundo submarino en esta pequeña historia. Es muy probable. Todo puede suceder. A ver qué más dicen. A ver qué más hay por aquí. Que eres la verdadera villana, dicen, que eres la verdadera villana. Marcos nos deja un saludo para todos los administradores del universo Senseiya, gracias. Dice Javier, a mi parecer Kurumada quiere sacar todas las ideas que se le quedaron en el tintero y que le están dando vuelo a la imaginación para incluir algún elemento en Next Dimension. Sí, es lo que muchos suponemos. El mundo de Senseiya, dice Marcos, tiene mucho hueco incompleto y Masami Kurumada poco a poco lo aclara ahora. Pero el problema es que los fans le molesta que Senseiya no avance en sí como otros animes, sino que regresa para contar el pasado. Sí, yo he visto que hay mucha gente que la cuestión de regresar al pasado y esto es como que a muchos lectores, y hablo de lectores, no solamente aquellos que ven el anime, que no tiene nada malo que el que solo quiera ver anime, ¿eh? No estoy diciendo que esto sea malo, estoy diciendo en sí el mundo del lector como algo particular. Noto que a muchos les molesta esto porque le da la sensación de que la cuestión no avanza, que Senseiya se estanca. Y yo no creo que ampliar el universo, agregarle más detalles, sea estancarse. Estancarse sería no agregar nada, volver solamente a contar algo que ya se contó, pero contarlo otra vez. O sea, lo que en el mundo del cine se habla del refritear. Bueno, yo no creo que ese sea el caso, más allá de que yo entiendo que a muchos les moleste la cuestión de volver al santuario, a los 12 templos con los santos de oro, pero sigue agrandando la mitología, porque ahora te explicó, como dijo Poluk, cosas del santuario que uno podía suponer, pero que no estaban aclaradas. Por ejemplo, la cuestión de las rosas que van desde el templo de Piscis hasta los aposentos del patriarca. Uno suponía que eran de Afrodite, pero no. Esta historia, por ejemplo, te cuenta de que esto es un método de defensa del santuario. Entonces, esto es agrandar el mito, la historia de Senseiya. Entonces, hay que tomar estas cuestiones en cuenta. Yo sé que todos queremos que la historia avance. Yo creo que la principal molestia es que la historia no avanza rápido. Eso es cierto y todos sabemos cuáles son las razones. Las cuestiones de salud del propio autor. Todos quisiéramos que, como dije hace un momento, que cada capítulo saliera, si es posible, uno por semana. Pero bueno, no se puede. No es posible. Entonces uno como fan lamentablemente tiene que hacerse de paciencia. Yo sé que es muy difícil, a mí también me cuesta. Yo lo comentaba fuera de micro antes de empezar el programa. Muchas veces cuando se anuncia una tanda en Next Dimension, lo que hago yo, con tiempo, de a poco me leo todo el Next Dimension otra vez. ¿Para qué? Para cuando llegue la tanda poder contextualizar lo que Kurumada me está contando en esta tanda. Porque por ahí uno cuando pasa un año sin capítulo, y uno por ahí deja de pensar en la serie, se desconecta de ella. Eso pasa, es normal y lo entiendo. No sé si Pollux o Alex querían agregar algo más a esto. Y justamente comentar que pues el hecho de que esté ocurriendo esto, entiendo que a la gente le pueda cansar, pero yo recuerdo que una de las reiteradas críticas que se le hacían a Kurumada era precisamente esta idea que se tenía de que él como que iba escribiendo nomás ahí al fregadazo algunas de las cosas. Y yo no digo que no, o sea, una parte de su estilo, admitido por él mismo, es el querer sorprender. Pero creo que se ha demostrado de que, al menos editorialmente, él tenía varias ideas que al final no terminó plasmando por la manera en cómo cerró su historia, quizá como él la iba planificando en su momento. Vuelvo a sacar a colación la idea que él tenía de desarrollar guidance para cada uno de sus personajes, en donde él seguramente habría explorado y habríamos visto mucho más de lo que nosotros estamos viendo ahora. Ahora él lo está intentando hacer de manera muy efectiva, como bien dijiste hace rato, Asgard, o sea, quizá no vamos a tener 12 guidance diferentes para cada uno de los santos dorados, pero eso no significa que no los use y que no de pronto los utilice como personajes y que te revele cosas que pues no sabíamos nosotros previamente, ¿no? Como la amistad, por ejemplo, de Death
durante mucho tiempo, cosas que él mismo, bueno, no él necesariamente, pero Kurumada Pro más o menos había esbozado ya desde el Taisen, en donde más o menos estaba reconociendo estas cuestiones y que él está terminando de redondear. Sí, efectivamente está explorando, pero precisamente también nos está demostrando que quizá no llegó de la manera como él quería hacerlo, y reitero, seguramente hay algunas variaciones a partir de lo que era su plan inicial, pero que se aproxima mucho a la idea de lo que nos iba a explicar a final de cuentas cómo funcionaban las cosas. Entonces, creo que también debemos de pensar que estas obras deben de recuperar algo de respeto también en cuanto a su capacidad de planeación o de planificación de la historia, porque él sí conoce su universo. O sea, eso es una cosa clara, y eso es una de las cosas que nos está demostrando esto. O sea, sí conoce él su universo, y lo conoce de tal manera que nos ha podido explicar cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado, ¿no? Como las rosas entre el templo de Piscis y el patriarca. Por eso digo que, bueno, como fan entiendo todas las reacciones, porque somos fan, y lo que queremos es siempre lo mejor para nuestra serie, porque yo creo que si alguien se considera fan de algo, quiere que le quiere lo mejor. Y la cuestión de tener que esperar muchas veces es algo que a nadie le gusta, porque si fuera por eso, todos quisiéramos que fuera lo más rápido posible y que en 2 años tuviéramos toda la historia de Senseiya concluida. Pero bueno. Y luego también es bien, bien chistoso que mucho de lo que después se le decía que no tenía era desarrollo de personajes, como había dejado a los dorados y a todos los demás, como la historia es clásica, no abarcaba tantos detalles, y ahora que nos da detalles tanto con estos Gaidens como en Next Dimension, que se va como explorando más la parte de formación de personajes, también nos quejamos. O sea, es como bien raro que no hay una manera, dijeras tú, de complacer al fan en sí. O sea, es como, pues hay que ver, y yo creo que todo está apuntando para algo, y no creo que lo estén lanzando nomás por lanzar. Es algo que creo que nos debe de quedar claro, que alguna intención debe tener todo esto, más allá de evidentemente de vender y demás, pero alguna intención más grande que eso debe de tener, no más es de que, sí, vamos a sacar los Gaidens y ahí muere ya. O sea, alguna intención, ya sea que lo quieran incluir en el Ultimate, que estará padre, ya sea que está desarrollando personajes que después va a traer en Next Dimension, que también estaría bien, o sea, como toda la intencionalidad y nos explicando cosas en el Inter y demás. Entonces no creo que esté nomás ahí como sacado de la chistera, como se dice acá, o sea, nomás así de, miren, por esta parte. O sea, todo esto apunta a que tiene alguna intencionalidad, más allá de querer estirar la historia. Entonces, algo de esto tiene, y creo que pues se le aprecia un poco. Debería de ser un tanto más espaciado, o tener algo para que también la historia que nos había tenido desde hace ratote continuara, y no se sentir estos parones tan así de, oye, ya pasó año y algo. No hemos avanzado en la historia que me habías dicho que me estabas contando. Avanzamos en la anterior, perfecto y todo, pero pues también estaría chido que nos dijeras un poquito de donde nos quedamos. Claro. O que termines redondamente la otra, el arco, y ya si quieres después sacas todos los Gaidens que tú quieras, pero ya no nos quedamos con el aspas de que, oye, ¿alguien se acuerda en qué se quedó Next Dimension? Así. Sí, eso es entendible. Lo que pasa que lo que dijo Pollux en algún punto tiene razón. La cuestión de la cuestión de esta que salió, de que Akita Shoten pudiera conseguir los derechos para el manga clásico, puede que tenga algo que ver con esto. Yo sé que incomoda, pero bueno, es la realidad, y de la realidad no se puede escapar. También es cierto, y quiero dejar claro, que el fan tiene que quejarse de lo que no le gusta de manera correcta, siempre educadamente, porque le corresponde el derecho. Después de todo, el fan que compra algo de una franquicia tiene derecho a decir lo que le gusta y lo que no. Por ejemplo, lo que nos está pasando a nosotros como fan de Senseiya con la cuestión de las animaciones, por ejemplo. Claro que tenemos derecho a molestarnos por lo que está pasando, y está muy bien. También hay que tener un poco de idea a la hora de poder quejarse y no hacerlo de mala manera y atacar a la persona que no corresponda, o llegar al insulto, al agravio, porque, como siempre digo, eso no va a solucionar jamás nada.
Pero bueno, ya vamos casi 2 horas de programa, vamos a ir cerrando este programa especial. Quería agradecer a la gente que estuvo en el chat, a ver algunos comentarios más antes de irnos. Marco Miranda comenta: los fans en su mayoría quisieran que se toque de inmediato la batalla contra los dioses, algo que mostró la película de Tenkaigen. Sí, es cierto. Hace rato que se viene hablando de la dichosa saga del Zeus, o de los dioses del Olimpo, pero bueno, yo creo que si la gente leyera un poco más los mangas de Sensei, en este caso el Next Dimension, sabrían que el Next Dimension va camino a eso. El origen, el final del trayecto probablemente sean los dioses del Olimpo o el propio Cronos. Así que por ahí van los tiros de Masami Kurumada. Andrés Calderón: hay que recordar que Saga con Canon y la misión que le fue encomendada era cuidar los movimientos de Poseidón, entonces pudo haber sido... Sí, ahí hay para desarrollar más todavía incluso la cuestión de esto que se comenta aquí, pero bueno, hay que ver si esto va a ser así o no. Bueno, quiero agradecer a la gente que estuvo en el chat. Ya casi llevamos, ya digo exactamente, sí, falta en un minuto, estamos en las 2 horas. Quería agradecer por supuesto también a mis 2 compañeros que me han acompañado. Los dejo que se despidan. Pollux. Pues nada, les agradezco a todas las personas que nos hicieron el favor de escucharnos, pues sobre todo el estar teniéndonos la paciencia de estar escuchando todas estas ideas que de pronto tenemos en la cabeza. Me dio mucho gusto saludarlos, reunirme con ustedes, casi fue un año creo que de la última vez que nos reunimos. Me da mucho gusto y bueno, pues desearles a todos que tengan magníficos días adelante y nos estaremos escuchando la próxima vez. Y por supuesto también acá el amigo de Dame tu Fuerza Pegaso, Alex. Pues primero que nada agradecerles por el espacio, por tomarme en cuenta y todo. Muchas gracias a los que nos escuchan y pues esperar más noticias y novedades sobre todo esto, y creo que el punto de quiebre va a ser justamente ahorita en junio, julio, cuando se reactiva otra vez todo lo referente a Senseiya en cuanto a novedades de el manga que estamos hablando, la serie de Netflix, y habrá mucho que hablar sobre eso. Nos estaremos escuchando y espero poder participar en eso. Recordar que el se viene... 15 de julio en Japón es el día que se va a revelar precisamente es el 50 aniversario de la Weekly Shonen Champion y es en el evento donde se van a revelar seguramente muchas cosas. Es cierto, hay que tener en cuenta este evento también porque ahí Senseiya va a tener presencia y muy fuerte también, evidentemente. Bueno, como decía Alex también, lo del Netflix, que es lo más cercano que tenemos de Senseiya, que yo sé que a muchos fans no le agrada nada, pero bueno, si uno es fan de algo, como mínimo, tiene que darle el beneficio de poder verlo. Y después, bueno, si no gusta, no gusta. Esto es así. Pero bueno, es lo que nos toca como fan de Senseiya y es lo que viene de Senseiya. Dicho esto, muchísimas gracias a toda la gente del chat, a los que nos estarán escuchando en diferido, y como siempre digo, si uno es fan de algo, tiene que darle la oportunidad de poder expandir ese universo, y qué mejor manera de dándole una oportunidad a los mangas, que contienen muchísima información, muchísimos personajes, algunos que ni siquiera llegaron a estar en los animes. Entonces, ¿por qué no? Yo sé que cuesta leer, porque hay veces que uno no tiene tiempo, pero darle una oportunidad de vez en cuando no viene mal. Dicho esto, muchas gracias a todos, cuídense y nos estaremos viendo. Recuerden que la semana que viene vuelve el podcast regular, esperemos que es con más noticias del mundo de Senseiya, y nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.